Muy buenas noches. Vamos a dar inicio al segundo club virtual. Para mí es un placer invitar a los ponentes que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar sobre el criterio y la clasificación internacional del adenocarcinoma de cuello uterino. Y para este tema, la doctora Noelia Cardoso, cirujano oncólogo, nos va a dar una ponencia y tendremos como comentaristas invitados al doctor Gabriel Pérez, a la doctora Verónica Mora y a mi persona como moderador de la reunión. Nuestra ponente el día de hoy será la doctora Noelia Cardoso. La doctora Noelia Cardoso es médico cirujano egresada de la Universidad de Carabobo, cirujano general y cirujano oncólogo egresada de la Universidad de Carabobo, con un doctorado en ciencias de la educación, UPEL 2023, investigadora adscrita en línea de biofísica del INBUC, actualmente estudiante del posgrado de ciencias médicas con ejercicio privado en el Grupo Integral Oncológico de Maracay y Fundación Convenio en Ginebra de Maracay y Sociedad Anticancerosa. Para mí es un honor que ella esté dando su ponencia el día de hoy. Bienvenida, Noelia, un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Ronald. Y bueno, también otro gran honor para mí es tener como panelista invitada a la doctora Verónica Mora. Verónica Mora, para mí es una gran satisfacción. La doctora Verónica Mora fue alguien que dio mucho al posgrado de oncología hace unos años atrás. Fue patólogo de la institución desde el 98 hasta el 2018. Y bueno, vamos a presentarle. Ella es egresada también de la Universidad de Carabobo, sede Aragua, posgrado en Anatomía Patológica, Universidad Central de Venezuela, con un doctorado en Ciencias Médicas. Estoy tratando de resumir todo el resumen curricular. Magíster en Oncología Molecular, Centros de Estudios Biosanitarios de España 2023, investigadora principal del Instituto de Ciencias Médicas y Biotecnologías del INBUC de la Universidad de Carabobo, profesora de posgrado y actualmente se encuentra desempeñándose en Chile. Es miembro titular de la Sociedad Venezolana de Oncología, de la Sociedad de Anatomía Patológica. Y bueno, un gran resumen curricular de toda la trayectoria de la doctora Verónica Mora. Doctora, para mí es un gran honor tenerla aquí el día de hoy también como panelista. Y también tendremos como panelista al doctor Gabriel Pérez. El doctor Gabriel Pérez es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, cirujano general del Hospital Doctor Domingo Luciani, en el cual tuve el honor también de participar con él en este posgrado de cirugía, cirujano oncólogo del Instituto Oncológico Doctor Luis Racetis de Caracas, especialista en ginecología oncológica, adjunto al Servicio de Ginecología Oncológica del Instituto Oncológico Dr. Luis Racetti y desempeña en privado en la Clínica de Prevención del Cáncer de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Actualmente es miembro activo de la Sociedad Venezolana de Oncología, en donde también desempeñamos juntos, formamos parte de la sección de ginecología oncológica. Bueno, Gabriel, también es un honor tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, sin más nada que agregar en la presentación de ellos, vamos a empezar con la presentación que tiene preparada la doctora Noelia Cardoso. Adelante, Noelia, comparte tu pantalla cuando puedas. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por tomarse el tiempo y unirse a esta reunión. Esta noche vamos a hablar acerca de los criterios de clasificación internacionales del adenocarcinoma endocervical, validación y reproducibilidad interobservador. Este es un trabajo que fue realizado en Toronto por la doctora Angélica Hodgson y el doctor Parra. Aquí está el link del acceso. Para iniciar, debemos recordar, vamos a ver, debemos recordar que las cifras con respecto a la incidencia y mortalidad del adenocarcinoma o del cáncer de cuello uterino, pues la última publicación de GloboCan es del 2022 y aquí se demuestra cómo el carcinoma de cuello uterino se encuentra en el cuarto lugar en incidencia y mortalidad. Esto a nivel mundial. Sin embargo, si nos enfocamos solamente en nuestra región, Venezuela, vemos cómo esta patología se encuentra en el segundo lugar de frecuencia después del cáncer de mama con un 12,6%. Si bien conocemos que dentro de lo que es el carcinoma de cuello uterino, el carcinoma de células escamosas es el que con mayor frecuencia encontramos, casi un 80%, y el adenocarcinoma endocervical en un 20%.
pues existen algunas diferencias en el sentido de que el carcinoma de células escamosas, casi en un 100%, se ha visto asociado a la infección por virus de papiloma humano, mientras que el adenocarcinoma endocervical tiene una asociación a este que puede ser variable. Esto puede deberse a las zonas geográficas, al subtipo de tumor y a las características propias del mismo. La Organización Mundial de la Salud realiza una clasificación del adenocarcinoma endocervical donde toma en cuenta principalmente lo que son características morfológicas y citoplasmáticas. Sin embargo, en este estudio se cuestiona lo que es la reproducibilidad de la terminología y que las definiciones de los tipos de tumores son vagas. Por otra parte, un grupo de patólogos que son expertos en lo que es todo lo que es el área ginecológica, se reunieron para realizar la creación de los criterios de clasificación internacional del adenocarcinoma endocervical. Ellos se encargaron de hacer una categorización de esas lesiones endocervicales glandulares malignas según la etiología subyacente y el comportamiento biológico. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos dividieron los adenocarcinomas endocervicales en si se encontraban con asociación con el virus de papiloma humano o no, y esto tomando en cuenta la presencia o ausencia de algunas características típicas como son la mitosis apical y la presencia o no de cuerpos apoptóticos fácilmente identificables. En esta imagen vemos un cuadro comparativo de las dos clasificaciones. Del lado izquierdo, resaltado en rojo, tenemos los criterios y la clasificación internacional del adenocarcinoma endocervical y podemos observar cómo tenemos dos grandes categorías que son si están relacionadas con virus de papiloma humano o si no están relacionadas con el mismo. A su vez, vemos las subcategorías donde se evidencia el adenocarcinoma tipo habitual, vello glandular, tipo mucinoso, tipo intestinal mucinoso, pero todos ellos asociados al virus del papiloma humano. Abajo podemos ver los que no están asociados al virus, ya sea tipo gástrico, tipo endometrioide, tipo de células claras, tipos mesonéfricos y tipo seroso. Del lado derecho tenemos el de la Organización Mundial de la Salud, donde lo divide como adenocarcinoma de tipo habitual, vello glandular, mucinoso, mucinoso tipo intestinal, mucinoso tipo células en anilla del sello, mucinoso tipo gástrico, carcinoma endometrioide, células claras, mesonéfrico. Sin embargo, actualmente la Organización Mundial de la Salud refiere que siempre se debe hacer una determinación de la infección por virus de papiloma humano para saber si hay asociación o no con respecto al diagnóstico del adenocarcinoma de cuello uterino. Entonces, en este estudio, ellos evaluaron lo que eran los criterios los criterios internacionales del adenocarcinoma endocervical y reportan que esto parece ser un paso prometedor hacia la categorización de esta patología de una manera más consistente y clínicamente significativa, ya que conocemos que hoy en día no existen realmente algoritmos con respecto al tratamiento del cáncer de cuello uterino que incorpore el estado del BPH para dictaminar algunos cambios o guías específicas de acuerdo al tratamiento en base a ello. Sin embargo, existen precedentes, por ejemplo, en algunas patologías oncológicas de cabeza y cuello, específicamente en orofaringe, es de vital importancia para los clínicos, incluso para los quirúrgicos, lo que es la determinación del BPH, ya que eso nos va a orientar hacia las líneas de tratamiento según la presencia o no de este. Entonces tenemos por allí ese precedente. El objetivo principal de ese estudio fue validar esa clasificación internacional evaluando su reproducibilidad interobservador en comparación con el sistema de clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Allí, ¿qué hicieron ellos? Pues reclutaron 7 patólogos, entre ellos eran patólogos de Canadá, Estados Unidos y Rumania. Estos patólogos eran expertos en el área ginecológica. Ellos revisaron de forma independiente una corte de 75 adenocarcinomas endocervicales y los categorizaron según los criterios de la clasificación internacional y según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, basándose únicamente en material de hematocilina y eosina. Después se incorporaron los resultados de inmunohistoquímica para P16, receptores de progesterona, P53, NAPSIN-A, pimentina,
CDX2 y GATA3, y esos resultados de la hibridación in situ y la reacción en cadena de polimerasa del VPH se compararon con esos diagnósticos del consenso. Ellos evaluaron esas 75 muestras que provenían de biopsias cervicales, conos, traquelectomías y histerectomías. A todas ellas se le hizo una determinación de virus de papiloma humano. De esas 75, 74 muestras, que representó el 85%, fueron positivos para tipos de VPH de alto riesgo, por hibridación in situ o por PCR. Los 11 restantes fueron negativos para virus de papiloma humano de alto riesgo. Eso se realizó por PCR o por hibridación in situ también. Asimismo, ¿qué fue lo que encontraron ellos en ese estudio? Recordemos que ellos lo que querían es comparar esa reproducibilidad interobservador, tanto en la clasificación internacional comparada con la clasificación de la OMS. Entonces, ellos refieren que la concordancia interobservador de la clasificación entre patólogos individuales, basada únicamente en la histología, así como en la histología y los resultados de la inmunistoquímica, se iban a evaluar a través de una estadística de capa de Flex. Como estamos también aquí, muchos de los participantes en formación, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para explicarles de qué se trata. Esta estadística de capas se interpretó categorizando las siguientes directrices de Flesch. Esto es para las comparaciones interobservador, cuando hay más de dos evaluadores. Entonces, con respecto a esos resultados, se calificó como deficiente si el capa era menor a 0.4, regular o buena si este se encontraba entre 0.4 y 0.75 y perfecta si era mayor a 0.75. Entonces vemos cómo en esta tabla donde se evalúa o se demuestra la concordancia interobservadora en la clasificación del adenocarcinoma endocervical según los sistemas de clasificación internacional y de la Organización Mundial de la Salud. Señalo aquí en rojo para que vean cuando se hizo la valoración solamente con hematocilina y eosina. Si vemos el de la Organización Mundial de la Salud, el CAPA fue 0.3, lo que lo califica como deficiente. Igualmente, cuando se le incorporó la inmunistoquímica a la hematocilina y eosina, pues también fue 0.33 deficiente. Esto en comparación a la clasificación internacional que da un capa de 0.46, incluso cuando se le agrega lo que es la valoración con la inmunistoquímica, este aumentó, demostrando entonces allí que hay una mejor reproducibilidad y hubo un más acuerdo interobservador con la clasificación internacional. Sin embargo, también ellos realizaron una comparación simplificada, solamente dividiendo en si había asociación al virus de papiloma humano o no, y vemos cómo los datos de capa fueron de 0.45 y 0.5, lo que lo calificó como un buen resultado. En esta siguiente tabla, aquí ellos demuestran los niveles de acuerdo en el diagnóstico del adenocarcinoma endocervical. ¿A qué se refiere? Recuerden que les comenté que eran 7 patólogos. Aquí colocan el nivel de acuerdo de esos revisores. Podemos observar cómo solamente fue una valoración perfecta, es decir, que los 7 patólogos estuvieron de acuerdo y coincidieron en todos esos resultados utilizando la clasificación de la OMS solamente en 7 casos de 75, versus el uso de la clasificación internacional, donde en 42 casos los patólogos tuvieron una concordancia perfecta con respecto a los diagnósticos. Igualmente se utilizó una clasificación simplificada entre colocar si eran asociados al virus o no del papiloma humano, y en 43 de los casos también fue una puntuación perfecta. Y vemos cómo el número que no hubo concordancia o fueron 3 o menos revisores los que pudieron coincidir utilizando la clasificación de la OMS fue un número alto, 19, versus cuando se utilizó la clasificación internacional, que fueron 2. De igual forma, cuando se hizo la comparación entre la asociación o no con el virus de papiloma humano, solamente en 2 casos no hubo este acuerdo. Por otra parte, en esta tabla es una concordancia interobservador, pero entre subcategorías de las asociadas del adenocarcinoma endocervical al virus papiloma humano, pero con la clasificación de la OMS. Y podemos observar cómo en todas el índice del CAPA fue de 0.3, 0.2, 0.1, ¿ok? En todas fue deficiente. Entonces, esto llama bastante la atención con respecto a
el acuerdo interobservador, sobre todo porque eran 7 patólogos expertos en el área ginecológica. Entonces, este estudio realmente lo que concluye es que esa clasificación internacional es un sistema que es más reproducible para categorizar el adenocarcinoma endocervical en comparación con la clasificación de la OMS. Tal como se define, las definiciones morfológicas proporcionadas por la clasificación internacional permiten una mayor concordancia, perdón, entre observadores y tiene una excelente correlación con el estado de pH del tumor. Ok, si bien en medicina siempre le queremos poner picante a las cosas, en este caso el adenocarcinoma endocervical no se queda solamente allí basado en la clasificación internacional o en la clasificación de la OMS, porque por otro lado tenemos esta publicación de 2024 donde hacen una asociación de lo que es la clasificación utilizando el sistema de Silva, y esto es una revisión sistemática y un metaanálisis. Ok, esto es bien interesante en el sentido de que sabemos que con respecto al cáncer de cuello uterino, pues lo más frecuente, como hemos dicho anteriormente, pues tenemos por un lado el carcinoma de células escamosas, por otro lado el adenocarcinoma endocervical, pero resulta que cuando vamos al tratamiento o al manejo de estos pacientes, queremos hacerlo de la misma manera, independientemente que histológicamente son diferentes, que tienen una propagación diferente y que tienen comportamientos biológicos diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se busca? El adenocarcinoma endocervical es muy particular y no podemos tratarlo de la misma manera. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer un cambio en la mentalidad. ¿Y de qué debemos buscar? Generar conciencia sobre el adenocarcinoma endocervical, descubrir factores pronósticos y establecer un sistema único de evaluación pronóstica y un proceso específico para la toma de decisiones quirúrgicas. Entonces resulta que en esa revisión sistemática ellos evaluaron los estudios donde se comentaba o donde se encontraba la clasificación de Silva. Recordando un poco este sistema de Silva, fue realizado por Silva en el año 2012, posteriormente en 2016 Roma hace una actualización del mismo y este sistema Silva realmente lo que hace es clasificar los adenocarcinomas endocervicales según los patrones de invasión y no toma en cuenta la profundidad de invasión o la propagación horizontal como se hace típicamente a través de la estadificación FIGO, que es la que realmente hasta la actualidad utilizamos para definir o guiar las líneas de tratamiento en este tipo de pacientes. Entonces podemos observar que existe una correlación realmente significativa entre lo que es los patrones de Silva con el comportamiento biológico de este tipo de tumor, haciendo que este tipo de clasificación sea más predictiva de la invasión linfovascular y recurrencia tumoral que la estadificación FIGO. Este es un dibujo bien bonito que seguramente a la doctora Mora le gustará, donde podemos observar vamos a decir, el epitelio normal endocervical, y esto lo traigo a colación, es porque quiero que vean es la diferencia entre esos patrones de Silva. ¿En qué consiste? Pues esta es una división de la clasificación en Silva A, Silva B y Silva C, donde en Silva A se demuestran que las glándulas por lo general están bien delimitadas, de contornos redondeados, no existe una invasión al estroma, no hay invasión linfovascular, por lo general ellas son calificadas como bien diferenciadas, versus el Silva B, que donde podemos observar estas glándulas ya comienzan a deformarse un poco, ya hay invasión destructiva del estroma, hay invasión linfovascular, puede o no estar, ¿ok? Pero siempre vemos ya una destrucción del estroma que viene por lo general iniciada por glándulas de patrón A. Y por otro lado tenemos el Silva C, donde podemos ver pues, que es completamente irregular, vemos una destrucción del estroma, una gran actividad inflamatoria desmoplásica, por lo general siempre hay invasión linfovascular y esos son los 3 patrones donde podemos identificar o que por lo menos los patólogos logran identificar a través de la evaluación del adenocarcinoma endocervical. ¿Ok? Entonces, en este estudio, como les comenté, yo hice una revisión sistemática y un metaanálisis, pues una de las cosas más importantes que quiero traer a colación es que ellos evaluaron la tasa de mortalidad combinada del adenocarcinoma endocervical relacionado con el virus de papiloma humano y este se correlacionó positivamente con Silva A, es decir, esos pacientes que fueron calificados como Silva A no había mortalidad o no se encontró mortalidad realmente en ellos.
a diferencia que se correlacionó negativamente con Silva C, es decir, la mayor mortalidad se encontró en este tipo de patrón y no hubo una correlación significativa con Silva B. Asimismo, ellos realizaron una tasa o revisaron la tasa de recurrencia combinada del adenocarcinoma endocervical relacionado con el virus de papiloma humano y este se correlacionó igual que el anterior, positivamente con Silva A, negativamente con Silva C y no tuvo correlación significativa con Silva B. Por otro lado, también se realizó la correlación, pero con respecto a la invasión linfática o la metástasis linfática. Y ellos pudieron observar que de igual manera se correlacionó positivamente con Silva A, negativamente con Silva C y no hubo correlación con Silva B. Podemos ver entonces que de acuerdo a esta clasificación parece que todos los patrones Silva C son los más agresivos, es donde encontramos mayor mortalidad, mayor tasa de recurrencia y mayor tasa de invasión linfovascular. Por otro lado, estamos conociendo lo que hay en el mundo, pero también tenemos que conocer lo que hemos hecho en nuestro país. Pues en nuestro oncológico, Miguel Pérez Carreño, en el 2021 fue publicado este trabajo donde realizamos la evaluación del adenocarcinoma de cuello uterino mediante la clasificación de Silva. Se tomó una muestra desde el año 2000 hasta el 2018. Se incluyeron pacientes que fueron ingresadas en el servicio de ginecología oncológica. Como criterios de inclusión debían estar los bloques de parafina allí en la institución para poder realizar nuevos cortes y la evaluación por el servicio de anatomía patológica realizando la clasificación Silva. Entonces, ¿qué se encontró allí? Pues que las pacientes que fueron incluidas o sea, en eso, desde el año 2000 hasta el 2018, se encontraron en total, eran 80 pacientes, sin embargo, todas no pudieron ser incluidas porque no se encontraban todos los bloques de parafina en la institución, es decir, las biopsias que eran extrahospitalarias no se tomaron en cuenta. Al final, esa corte fue de 49 pacientes. De esas 49, el 16,3% fueron calificadas como Silva A, el 30,6% fueron catalogadas como Silva B y el 53,1% fueron catalogadas como Silva C. Vemos como la gran mayoría tenía un patrón un poco más agresivo, ¿ok? Eso pudiera tener cierta relación con respecto a que la mayoría de las pacientes que acuden a nuestros hospitales oncológicos lamentablemente se encuentran en estadios más avanzados de enfermedad. Vemos a enfermedad más agresiva. Por lo general no detectamos pacientes que estén en el inicio o en la estadística un poco más baja, ¿ok? Igualmente, se hizo una correlación con respecto a los patrones y los estadios. No se encontró una correlación significativa entre ellos. Sin embargo, traigo a colación con respecto a los patrones que se encontraron, en qué estadios estaban esas pacientes. Las que eran del patrón A se encontraron en estadios 2B y estadios 1A1. Las que pertenecen al patrón B estaban en estadio 2B, 3B, 2A y 1B. Y el patrón C solamente se encontró en pacientes estadio 2B y estadio 3B. Asimismo, se evaluó de ese grupo de pacientes solamente las que tenían piezas de histerectomía, se evaluó la recaída según el patrón Silva. Se encontró que ninguna de las pacientes que habían sido clasificadas como patrón A recayeron. De las 7 pacientes que fueron clasificadas como patrón B, que estaban histerectomizadas, el 28,6% recayeron. Y en relación con las 9 pacientes clasificadas como patrón C, histerectomizadas, el 55,6% mostraron recaída. Vemos nuevamente en este trabajo que el patrón C está altamente relacionado con lo que es recaída y pues mortalidad también. Entonces, ya vimos que el adenocarcinoma endocervical no es así tan fácil, vamos a decir, de evaluar, de clasificar y que tenemos varias formas de hacerlo. Entonces, necesitamos una luz en este camino. Esta luz yo creo que la encontramos es con nuestros amigos patólogos de quien siempre debemos estar de la mano porque van a ser quienes van a dilucidar realmente en qué patrón o cómo vamos a clasificar a estos adenocarcinomas y que actualmente, como vuelvo y repito, no existen, vamos a decir, con respecto al tratamiento, algoritmos que incluyan la presencia no del virus del papiloma humano para tomar una conducta quirúrgica, pero eso seguramente viene y ese es el camino que debemos seguir. Por eso siempre tenemos que tener a nuestra superheroína de la mano,
Mira, me da risa porque casualmente busqué esta foto y es la que presentó Ronald a la doctora Mora. Me la imagino cuando está viendo este tipo de lesiones al microscopio así, tal cual como tormenta, viendo todas estas lesiones. Y por supuesto, la doctora Mora es la que nos va también a dar este toque especial y final contándonos acerca de su experiencia con respecto a la valoración de este tipo de lesiones de adenocarcinomas endocervicales. Muchas gracias por su atención. Excelente, Noelia. De verdad, siempre con tus charlas tan didácticas y conferencias, de verdad que, bueno, muy buena tu conferencia. Bueno, vamos a pedirle ahora a los panelistas que enciendan el video para que los pueda ver la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Noelia. Fíjense, la problemática, yo creo, mundial con el cáncer de cuello uterino es que el cáncer de cuello uterino afecta principalmente a países de bajos recursos, es donde vemos el mayor volumen y muchas veces todos estos avances en la ciencia, a veces no son como accesibles a estos países de bajos recursos. Y a mí me parece muy interesante cuando aparecen clasificaciones que puedan como que no sé si la palabra es que dependan menos de la inmunistoquímica, pero eso es lo que yo quisiera que me aclarara la doctora Verónica Mora. ¿Cuál es el papel ahorita? ¿Es fundamental el papel para hacer esta clasificación de adenocarcinomas de cuello uterino? ¿O hay casos en donde podríamos hacer esta clasificación solamente evaluando el patrón arquitectural? Bueno, te quiero dar las gracias, Ronald, y a Noelia me ha hecho reír mucho porque los alumnos de pregrado me decían tormenta, tal cual. Entonces, quiero felicitarte porque hiciste una presentación muy brillante, porque lograste comprimir esos dos artículos y presentar el trabajo de Silva del hospital, que lo recuerdo mucho y con mucho cariño. Nosotros, bueno, para hacer un resumen, los dos trabajos me parecen excelentes. El primero me gusta mucho porque es el American Journal Surgical Pathology y eso era una revista adorada por nosotros en el posgrado. Es muy curioso porque ha habido muchas quejas y muchas comentarios y muchas críticas a la clasificación de OMS. Y por muchos anticuerpos de inmunohistoquímica que aparezcan, siempre la histología está ahí mandando. Entonces, ¿qué tiene interesante? Bueno, que ellos son unos patólogos bien conocidos, bien formados y muy disciplinados. ¿Qué sesgo tienen contra el trabajo que es una sola institución? O sea, puede ser que ellos siempre trabajan con esa misma clasificación, pero la verdad es que sí hay muchísima controversia con respecto a la falta de reproductibilidad de la clasificación de OMS. Con respecto a la inmunohistoquímica, la verdad es que e incluso ellos en el trabajo lo dicen claramente que no usan rutinariamente la inmunohistoquímica, ¿no? Y que uno tiene herramientas morfológicas capaces de predecir los cambios de la infección por VPH, que es lo que te ayuda a dividir los dos grandes grupos, que creo que para allá es que va encaminada la patología del adenocarcinoma endocervical, ¿no? Que es exactamente lo mismo que está pasando en cabeza y cuello. Y que obviamente los no VPH tienen un pronóstico peor, pues no tienen buen pronóstico. Entonces, sí, dan tips, hay algunos elementos histológicos que no están mencionados en el trabajo, en los cuales tú puedes predisponer o presuponer la infección por VPH, como es la presencia de mitosis apicales o cuerpos apoptóticos apicales en las áreas poliestratificadas. Pero la verdad es que lo ideal es hacerle el P16 a la muestra. Ahora, en relación con el P16, que es solo un anticuerpo, que es el anticuerpo subrogante de la infección por virus de papiloma humano, es muy importante la interpretación porque hay mucha gente sin mucha experiencia y el P16 debe ser tal cual como es en cáncer de cavidad oral, ¿verdad? Fuerte, difuso, citoplasma y núcleo en más del 70% de las células. Es decir, usted va a ver una sábana toda marrón que dio positivo y eso es lo que significa infección por VPH. Si usted tiene parches de P16, eso no se debe interpretar como positivo para VPH. Con respecto a las variantes no VPH, son un dolorcito de cabeza porque sabemos que este tipo gástrico que recuerda es como que si fuera una metaplasia pilórica,
tiene mal pronóstico, ¿no? Entonces es muy importante la interpretación. Incluso está asociado con una lesión precursora, que es una hiperplasia de células, de glándulas alargadas y que es una lesión precursora de ese tipo de adenocarcinoma. Entonces, pero siempre siguiendo los criterios morfológicos, usted es capaz de llegar al diagnóstico. De hecho, el trabajo hablan claramente de que en el momento que ellos agregan la inmunistoquímica lo que ayudó fue a confirmar una orientación diagnóstica. Y no tengo forma de interpretar qué fue lo que pasó con la clasificación de OMS, porque mientras más inmuno hicieron, menos concordancia había. O sea, perdieron todos esos anticuerpos. Ahí se perdió todo ese poco de anticuerpos. Entonces, sí, como siempre, el punto de la adecuada estudio morfológico y los dolores de cabeza que tenemos todos, y que lamentablemente en Venezuela es muy fuerte, que son los problemas preanalíticos que están basados en yo creo que más que la fijación es el procesamiento. Y eso que da todas las dificultades que vienen después a la hora de ser inmuno. Pero sí, el tesoro es el bloque de parafina y la muestra de la paciente. Procesarlo adecuadamente, estudiarlo con conciencia y sí, usar la inmunohistoquímica en los casos, bueno, ya no se dispone así en los laboratorios rutinariamente pero usted tiene forma de orientarlo. Y en caso tal, bueno, yo rutinariamente le hago P16 a todo cuello uterino, porque ya el protocolo del Colegio Americano de Patólogos te exige que tú diagnostiques si está relacionado a BPH o no. Entonces, esa es mi opinión. Con respecto al Silva, podemos hablar después. No sé si vas a hablar primero con el doctor Gabriel o qué. Cuando uno ve estos avances que hay en la clasificación o en la diferencia de pronósticos del adenocarcinoma de cuello uterino, vemos, vamos a hablar de los estadios tempranos, cuando sabemos que es un adenocarcinoma de cuello uterino y tenemos que decidir si a ese paciente le vamos a dar radioterapia, quimioterapia, vemos que hay factores de riesgo intermedio, que son los factores, los criterios de Sedlitz, que es invasión estromal, invasión linfovascular, tamaño tumoral. Y vemos que cuando es adenocarcinoma de cuello uterino tenemos las mismas clasificaciones, pero sabemos que hay una diferencia en el pronóstico de acuerdo al tipo histológico. Yo creo que podemos decir que, bueno, hay que individualizar los casos, pero ¿qué opinas tú acerca de ello? ¿O tienes alguna otra estrategia para individualizar el riesgo de cada paciente? Hola, buenas noches. Bueno, saludos Rona, a la doctora Noelia, Verónica. Gracias por la invitación para participar en esta importante discusión. Mira, sí, yo creo que en adenocarcinoma está tomando un poco más de relevancia, ¿ok? Para empezar por ahí, porque incluso a nivel mundial ha habido un aumento en las cifras de adenocarcinoma en relación a lo que era el carcinoma de células escamosas en cuello uterino. Incluso algunos hablan de que el adenocarcinoma está ocupando hasta un 20-25% de los casos de cáncer de cuello uterino y esto yo creo que está llevando a que sea más estudiado y ver qué diferencias puede tener con respecto a otras variedades, que es la más común, que es el carcinoma de células escamosas. Yo creo que una de las diferencias del comportamiento biológico en estos carcinomas es para empezar que, bueno, como la doctora comentó, en el carcinoma de células escamosas casi el 100% está asociado a BPH, pero vemos que en el adenocarcinoma hay una diferencia entre los que están asociados a BPH y no asociados a BPH, para empezar. Viendo que los que están asociados a BPH tienen un mejor pronóstico y estos no asociados a BPH van peor. O sea, van peor en el sentido que tienen mayor invasión linfovascular, mayor presencia de metástasis ganglionar, mayores tasas de recaída, ¿ok? Y ahí creo que hablando sobre antes de la terapéutica, cuando vemos la clasificación, lo que creo que las dos grandes cosas que nos ayuda es a dividir estos dos grupos, los asociados a BPH y no BPH, porque es como que unos van a ir mejor y otros van a ir peor. Sí creo que en la terapéutica todavía, como se ha comentado, no ha cambiado. O sea, se tratan igual a como han sido los carcinomas escamosos, incluso si es independiente a BPH o no BPH. No nos ha cambiado incluso los criterios de si a este paciente, siendo un factor de mal pronóstico, le vamos a dar una radioterapia adyuvante, como decían en los criterios de Sedlitz. Yo creo que sí debería ser incluido. O sea, porque en los criterios inicialmente incluían nada más la invasión linfovascular, la invasión del estroma, el tamaño,
pero vemos que hay otros factores, como quizás el hecho de que esté asociado a BPH y sea un paciente de peor pronóstico, este paciente a lo mejor tenga que llevar una terapéutica diferente, pero no tenemos, digamos, algún estudio que avale que este paciente, nada más por ser un paciente por lo menos no asociado a BPH, que sabemos que va a ser de peor pronóstico, tenga que cambiar la terapéutica. Hasta ahora sí sabemos que sí es un factor pronóstico y va a ir. Y yo creo que en eso está algunos pacientes que tenemos, que hemos visto con adenocarcinoma, que no van tan bien con el tratamiento, incluso han recibido su radioquimio y su tratamiento convencional, y a veces no van tan bien y debe estar asociado a estas variedades que no son de buen pronóstico. ¿Ok? Entonces, creo que es una línea importante que se puede abrir para cambiar incluso criterios de adyuvancia o decisiones incluso de sumar en una quimioterapia o no a pacientes que estén con estos criterios desfavorables, pues que sabemos que van a ir en peor pronóstico. Y bueno, no creo que ahí todavía hay que hacer también un consenso, enfatizar en usar esta clasificación de BPH y no BPH, aunque siguen estando, yo creo que lo de la OMS están incluso incluidos. Lo que pasa es que hay como 11 tipos ahí, pero al fin y al cabo esos 11 tipos se pueden dividir en los que están asociados a BPH y no BPH. ¿Ok? Entonces siempre como que empezar es como más fácil clasificarlo, decir, asociado a BPH o no BPH, porque ya te dice, bueno, este va peor o mejor que el otro. Muchas gracias, Gabriel. No sé si Noelia tiene alguna opinión, porque nosotros los cirujanos oncólogos siempre estamos bajo esa misma expectativa que hacemos con estos pacientes cuando vamos a aplicarle un tratamiento, si lo englobamos nada más por el tamaño. Otra pregunta que quería hacerle a la doctora Mora, que uno de los artículos que estuvimos revisando hablaba de que no es tan fácil medir la infiltración estromal cuando estamos hablando de adenocarcinoma de cuello uterino, que es diferente al carcinoma de células escamosas. Cuando uno ve el patrón clínico, uno dice, bueno, sí, está bien, ¿cuánto mide la lesión? 2,5, 2 centímetros, pero ¿cómo es la experiencia del patólogo cuando está evaluando ese tipo de lesiones? Sí, sí, es un verdadero dolor de cabeza. Me gusta que Noelia haya mostrado el esquemita histológico porque en el caso de los carcinomas de células escamosas, tienes una membrana basal, uno ve la ruptura de la membrana basal y simplemente mides de ahí el grado de profundidad. Pero acuérdese que por la microanatomía del cuello uterino, del canal, son biopsias fragmentadas. Eso no lo vas a ver, no es una membrana basal, sino usted va a observar es un patrón, incluso la diferencia entre un in situ o una lesión benigna, premaligna, no es fácil, no es fácil. Y ahí también puede ayudar la inmunohistoquímica, ¿no? Entonces, sí, de hecho, Biosilva es un patólogo que fue el que se dedicó a hacer este estudio y es quien interpreta esos patrones morfológicos en los cuales usted ve esa disposición glandular, incluso las lesiones de patrón A. Uno muchas veces el criterio morfológico de adeno es la densidad, si es una densidad celular o una densidad de glándula muy exagerada para hacer una lesión simplemente in situ, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, no es simplemente una membrana basal y medir por la naturaleza de la estructura. Les recuerdo a la audiencia que los patrones de Silva son para los adenocarcinomas relacionados al BPH, porque los adenocarcinomas no BPH, no asociados al BPH, pueden tener patrones histológicos de aspecto más agresivo, pues tipo B o tipo C, y entonces ser sobreclasificado. Y bueno, la importancia de los patrones de Silva es por lo que hacen ustedes, el tratamiento que viene después, si es más o menos agresivo, ¿no? Entonces sí, es muy difícil el manejo de esas piezas, de ese tipo de biopsia tan fragmentada. Una pregunta que no era precisamente el tema de hoy, pero es bien frecuente cuando estamos ante un paciente con el diagnóstico de un adenocarcinoma endocervical. Surge a veces la duda, pero ese adenocarcinoma endocervical endometrioide viene de endometrio, del canal endocervical. Yo he Bueno, estado, me gusta esa pregunta porque hay que ser, sí, hay que ser muy estricto. O sea, ustedes tienen, como siempre nosotros hablábamos, la comunicación directa patólogo clínico y hay que ser muy estrictos porque el porcentaje de primarios endometrioides y seroso mucho menos, de cuello uterino es menos de 1% el endometrioide. Entonces ustedes tienen que ser absolutamente seguros y aquí sí los criterios inmunohistoquímicos, uno le hace bimentina, le puede hacer WT1 o receptores hormonales
y las células del adenocarcinoma de endometrio son positivas para la vimentina. Entonces ya es una forma de hacer una diferencia. Muchas lesiones premalignas. Ahorita tuve un caso casualmente, o sea, las cosas no vienen solas, que yo pienso que puede ser un mesonefroide, ¿no? Y entonces la diferencia entre una lesión premaligna, una lesión benigna, una lesión invasora mesonefroide puede ser el receptor hormonal. Si el receptor de estrógeno es positivo, es una lesión benigna. Si el receptor de estrógeno es negativo, ya eso apunta hacia un maligno. Entonces sí, hay que ser muy juicioso con eso y también con los serosos, que es mucho menos frecuente y usted tiene que estar absolutamente seguro que eso no es una lesión oculta de trompa o de unión tubovárica o de incluso endometrio antes de hacer un diagnóstico de este tipo de lesiones tan infrecuentes. Sí, por eso la comunicación con el patólogo es tan importante y hacerle las solicitudes de biopsia explicando qué es lo que estamos viendo ¿Qué o es lo si que quiere? luego puede tener la oportunidad de ver las imágenes porque muchas veces tenemos la duda, pero la lesión se encuentra en el canal endocervical o la lesión se extiende desde el endometrio. Toda esa información me imagino que es importante para tomar la decisión. Bueno, Sí, es ya. muy importante para seleccionar anticuerpos y el diagnóstico preciso. Ya estamos ya cercanos a la hora que teníamos pautada para la discusión. Gabriel o Noelia, antes de culminar, tenemos muchas personas que están aquí haciendo el posgrado, otros son algunos estudiantes de medicina. Entre los factores de riesgo para el adenocarcinoma de cuello uterino, ¿son diferentes al carcinoma de células escamosas o podemos encontrar los mismos? Eh, bueno, creo que, ajá, entre los factores de riesgo, sí hablan de que son más o menos igual, ¿ok? O sea, se habla de, sobre la asociación, los que están asociados a VPH, la infección por VPH, obviamente el hecho de múltiples parejas, la promiscuidad, relaciones sexuales sin protección, son factores asociados, incluso estratos socioeconómicos, factores que sean asociados igual tanto para adenocarcinoma como carcinoma de células escamosas. Creo que hay un tipo de adenocarcinoma, el tipo gástrico, que se ha asociado con algún elemento genético, con el síndrome de Peu-Jäger. Creo que es uno de los pocos que se asocia con algo genético y podría ser diferente a los demás, por lo menos el carcinoma de células escamosas, que sabemos que no es tanto genético, sino está asociado casi un 100% BPH. Pero fuera de este caso, los factores de riesgo son básicamente los mismos. Sí, Excelente, Gabriel. exactamente. Yo creo que en teoría lo que podemos resaltar en este caso, bueno, en esta discusión, es que ahorita la tendencia tiene que cambiar obligatoriamente. Yo creo que estamos en una era no solamente de cambios de todo sentido, ¿ok? Y hay que cambiar los paradigmas. Recuerdo el eslogan del Congreso, cambiando paradigmas. Bueno, el paradigma con respecto al tratamiento, diagnóstico y manejo del adenocarcinoma endocervical, con todo lo que ellos ya hemos visto hoy, pues debe cambiar. Yo creo que pronto y aprovechando que tenemos bastante público y entre ellos también están personas en formación, este es un tema buenísimo, pues para abrir una línea de estudio de investigación y cualquiera que pueda o que desee continuar esa línea para evaluar o realizar su tesis, pues buenísimo sería porque hay que lograr evaluar y ver esas diferencias y ver cómo se están presentando nuestras pacientes también en Venezuela, porque vemos todos estos estudios de afuera y creo que desde que se publicó este estudio en 2021, no he visto muchos o no he visto de otros hospitales, por lo menos de nuestro país, que estén haciendo esta diferenciación, que estén evaluando los adenocarcinomas de esta manera, que estén realizando la detección por virus de papiloma humano, pero que tengamos eso escrito, ¿ok? No solamente la evaluación del día a día en nuestras consultas, sino también ver cuáles son nuestras estadísticas, ver cómo se están manejando nuestras pacientes y cómo se están presentando, ya que sabemos que es diferente pues, en cada zona geográfica. Es muy importante siempre conocer las estadísticas de nuestro país. Para finalizar, a mí me gustaría, bueno, doctora, yo sé que hacer una pregunta a la doctora Verónica Mora, yo sé que de repente a veces puede ser difícil de responder esta pregunta, pero ¿cree que esa nueva clasificación pueda ser reproducible sin inmunistoquímica en un centro donde no se cuente con inmunistoquímica, solamente la experiencia del cirujano, del patólogo, que a veces también no es fácil conseguir, o sea,
es bien difícil. ¿Se podría aplicar este tipo de clasificación sin patrones inmunistoquímica? Mira, yo no sé, hay unos días que la Asociación esta de Patólogos Ginecológicos Internacional, no me acuerdo las siglas, IS, no sé qué, ellos presentan unas revisiones bibliográficas y uno piensa que la gente tiene millones de recursos porque uno en Venezuela no los tiene. Y ellos para ser inmuno, para hacer cosas moleculares les cuesta un mundo. Entonces ahí se dan unos criterios morfológicos que lo he visto y a raíz de esto revisé varias presentaciones y son específicamente la presencia de mitosis y cuerpos apoptóticos apicales dentro de las glándulas. Y para ellos eso representa infección por VPH en el caso de los adenocarcinomas. Entonces, si bien ustedes allá va a ser casi imposible confirmar con PCR, con hibridación in situ, con lo que sea, la presencia de pH, uno puede ir haciendo su ojo y haciendo su revisión. Armas tu equipo, buscas, motivas a tu patólogo, porque como lo dice Noelia, es un trabajo muy bonito. Y a veces yo confieso, tenía tiempo que no me metía en esta área de cuello uterino, sí había visto el boom del adenocarcinoma no VPH que en otros países se ha disparado porque ellos tienen control sobre su infección por VPH, que no es el caso nuestro allá en Venezuela, ni aquí tampoco, en los países latinoamericanos andamos todavía en la onda del VPH, ¿no? Pero sí es una cuestión de volver a revisar sus casos, buscar sus patrones morfológicos y tratar de reportarlo como probablemente asociado a. El protocolo de diagnóstico del Colegio Americano de Patólogos te dice si tú hiciste la identificación por VPH, si lo hiciste por criterios histológicos, si lo hiciste por hibridación in situ, si lo hiciste con inmunohistoquímica. Tú lo puedes sugerir simplemente que hay probablemente asociación con VPH. Y los tipos histológicos, estos no VPH, también, como vio la primera revisión, tienen una reproductibilidad bastante buena. Entonces, yo creo que sí se puede. Lo que hay es que montarse en eso. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Noelia, por participar. Yo Estoy a sabía la orden para cuando quiera. Yo sabía que lo ibas a hacer excelente, de verdad que me encantó la presentación, la doctora Verónica Mora siempre tan importante y tan certeras en sus opiniones. Bueno, y muchas gracias, Javier, uno de los médicos especialistas quirúrgicos en la parte de ginecología oncológica en Venezuela. De verdad que para mí fue un honor compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se lograron conectar, que estuvieron hasta este momento. Espero que haya sido de su agrado y que hayamos aprendido un poco todos los participantes. Chao, muchísimas Chévere. gracias. Gracias, Chao, chao. gracias. Gracias.